Desde muy niño Alberto Quijano Bogniza, pastuso de nacimiento y de ascendencia yugoslava, inició su camino hacia las estrellas y su pasión por la astronomía. Hoy es uno de nuestros astrónomos más reconocidos y de talla internacional. Un orgullo pastuso al servicio de la humanidad. Tanto para ver, tanto para contemplar, tanto por aprender, tanto por conocer. Así, este paisaje inspirador me hace pensar de modo consciente. Estas son las postales que mi mente registra de Pasto, capital de Nariño, desde una vista maravillosa, la que da la terraza de la cúpula del observatorio de la Universidad de Nariño. Aquí me encuentro porque si hay algo más que ver, conocer y aprender de lo desconocido y de todo aquello que nos rodea, es aquí, en este espacio maravilloso que solo con el poder de la observación y la ciencia, en un parpadeo, el universo y todo aquello lejano más allá de las nubes se hace presente. Nosotros estamos buscando vida en otras partes del universo y vemos que hay algo paradójico. No respetamos la vida ni de los hombres ni de los animales, entonces ¿para qué queremos buscar vida en otras partes? Si es para darles el mismo destino, pues no tiene sentido. Él es el profesor Alberto Quijano Bogniza, licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad de Nariño y becado por la Universidad de Puerto Rico, Recinto Mayagüez, donde se tituló como máster en Física Pura. Este científico nariñense ha dedicado su vida a la docencia y a la investigación. En la actualidad es el director y fundador del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. Observatorio que está certificado nada más y nada menos que por la NASA y posee un código internacional emanado por el Minor Planet Center de Estados Unidos, obtenido por haber enviado datos de alta precisión sobre asteroides y cometas. Hágame el favor. Motivos todos para conocer más de ese científico que nos descresta con su sencillez y humildad, y esa emoción con la que enseña y habla de su universo maravilloso que a diario descubre. Su historia, partiendo desde sus raíces yugoslavas, aquí, en Crónica con K de Quique, desde Pasto, Nariño. Bogniza viene de mi abuelo, que era yugoslavo. Mi abuelo vino a Colombia en la época que todavía no había Canal de Panamá, entonces viajó por Argentina, Chile, pues tuvo varios amores en esos lugares, luego se encontró con mi abuela y luego ya estableció definitivamente su familia, de allí viene mi mamá. Entonces el Bogniza es un apellido yugoslavo. Bueno, nosotros pues hemos investigado mucho, le he seguido los pasos a usted. Yo dije, cuando vaya a Pasto, quiero visitar al profesor Alberto Bogniza.
he encontrado una cantidad de material y me asombra que su inquietud por la física y por la ciencia ha sido desde muy pequeñito. ¿Desde cuándo recuerda usted? ¿Tipo 9, 8 años? Yo creo que sí, más o menos está por esa edad. Lo que pasa es que afortunadamente nací en la casa de Alberto Quijano Guerrero. Entonces desde muy pequeño tuve buenos ejemplos, siempre lo veía a mi Su papá. padre. Sí, exacto, que es muy conocido aquí. Su padre influenció mucho, ¿no? En Sí. esa educación, en esas inquietudes científicas. Sí, sobre todo. Aunque él no era científico, ¿no? No, él no era científico. Él propiamente trabajaba en el campo del derecho, de la filosofía, de la literatura, la historia. Pero como tenía y todavía conservamos la biblioteca de mi padre, siempre lo veía leyendo libros, preparando las clases para la universidad. Entonces yo tuve buenos ejemplos desde esa época. Esta inteligencia de estos Quijanos viene de familia, porque mi tío, pues Alberto Quijano Guerrero, fue uno de los escritores, poetas más importantes que ha dado el departamento de Nariño. Tiene muchos libros que escribió, muchos libros de poesías, muchos himnos que hizo. El himno del departamento es autoría de él, el himno del municipio de Pasto, el himno de la Universidad de Nariño, el himno de muchas instituciones educativas. Y el hijo siguió no por el lado de la literatura, de la escritura, pero sí de la parte científica, investigativa. Pero aún dentro de sus charlas, dentro de sus comentarios, le mete un poco de poesía a sus intervenciones. Y también recuerdo con mucho cariño a mis tías, que desafortunadamente solo hay una sobreviviente de esa época. En esa época nosotros lo que hacíamos era caminar por las noches cuando Pasto era tranquilo, cuando no había ningún problema. Y, los tiempos cambian. Sí, y el objetivo era contar las estrellas. Esa fue mi primera misión en el campo de la astronomía. Y mi abuelo también, en cierta oportunidad, él me indicaba mucho, gran cantidad de libros en diferentes idiomas, él dominaba muchos idiomas, y como era marino, él tenía un pequeño catalejo. A través de ese catalejo yo vi por primera vez los cráteres de la Luna, y me pareció fascinante esa experiencia, la recuerdo como si fuera hoy. ¿Cuál ha sido esa goma, ese chicle que ha tenido usted con esto de los cohetes y de llegar hasta la luna y el espacio exterior? Sí, lo que pasa es que, pues en esa época, aunque la televisión era en blanco y negro, estaba transmitiendo ya los primeros pasos del hombre en la exploración del espacio. Constantemente, a través de radio y de televisión, se transmitía, por ejemplo, los viajes que estaba haciendo Estados Unidos, que hacía Rusia también. Y para mí fue fundamental cuando el hombre llegó a la Luna. Entonces, en esa época yo era adolescente y usted sabe muy bien que los niños y los adolescentes quieren hacer todo lo que ven en televisión. Entonces tuve el gran ejemplo de la ciencia y un día dije, no, pues yo tengo que estar en alguna oportunidad en el campo de la ciencia y ojalá pueda también estar algún día en aquellos fantásticos laboratorios de NASA. Mi primo Alberto con mi hermano Hernando se idearon la manera de lanzar un cohete muy rústico que constaba de un rollo del papel higiénico, el cartón, con 3 voladores con palo. Lo hicimos en el patio de la casa de mi primo. Ellos adecuaron el rollo, inclusive metieron 5 tripulantes que eran 5 moscos. Compraron una pólvora que pues no era la adecuada y a la cuenta de mi primo de 5, 4, 3, 2, 1, 0 prendí cada uno de los voladores con la mala experiencia de que cada volador cogió para su lado y el cohete comenzó a dar vueltas. En el momento se encontraba mi tío en la casa, el dueño de la casa. Al ver esta explosión y este ruido tan tremendo, salió a averiguar qué era que pasaba. El regaño tremendo para mi primo porque trató de incendiar la casa, inclusive había un gato que era de mi prima,
salió, se perdió como una semana de la casa por el ruido, no volvió. Este fue un fracaso de experimento que realizó en sus primeros intentos con la aeronáutica. Increíble que un físico, matemático, astrónomo, era negado para las matemáticas y para la física en el colegio. ¿Qué lo hizo a usted ser una persona brillante? ¿Cómo lo descubrió? Creo que hay un accidente por ahí. Sí, están muy bien enterados de todos los chismes. No, Sí, le comento que yo era muy malo para las matemáticas. Constantemente mi papá en primaria me corregía las operaciones y más adelante me dio el gusto por aprender electrónica. Había en el barrio un amigo, Edgar Tejada, que era como un ejemplo, era 2 años mayor en edad, pero él ya estaba haciendo algunos experimentos en electricidad electrónica. Y un día dije, no, yo tengo que también hacer los mismos experimentos. Y con él un día nos juntamos y hacíamos gran cantidad de cosas en la parte de electrónica, electricidad. Y lo aprendimos en forma autodidacta los dos, ¿no? Él empezó a investigar cómo era que funcionaba la televisión, sin que haya televisión todavía en Pasto. Y nosotros ya sabíamos cómo funcionaba. Sí, inclusive, él decía de que tenía que realizar un aparato de esos, de televisión. Y al principio construyó un radio con tubos y funcionó perfectamente el radio. Él lo hizo. Le comenté de que él no debía ser abogado porque el papá de él quería que él sea abogado. Le dije, no, tú tienes que dedicarte a las matemáticas porque tienes mucha actitud sobre eso. Hoy la historia del científico pastuso Alberto Quijano Bogniza, su camino hacia las estrellas y su pasión por la astronomía. Un orgullo pastuso al servicio de la humanidad, que le debe todo a un golpe que le cambió su vida y le abrió todo un mundo de posibilidades. Así continúa Crónica con Cadequique Viajero. Para entender bien la electrónica uno tenía que saber matemáticas. ¿Matemática? Y yo era malo para matemáticas. Hasta cuarto de bachillerato en esa época, que ahora sería noveno grado, ¿Sí? ¿Qué yo era pasó? muy malo para matemáticas. Un día, con unos compañeros nos fuimos, después de clases nos fuimos a practicar ciclismo. Yo era malo para el ciclismo. También era más malo. Era bueno para el fútbol y para el béisbol, ok. pero no para el ciclismo. En esa oportunidad veníamos por una bajada y yo venía de primero. Entonces, bajando por la carretera que lleva al aeropuerto, hay una bajada muy pronunciada, pero yo no quería parar. Yo vi que al frente aparecieron varias vacas. Yo no quería perder el primer puesto, entonces hice malos cálculos porque era malo para las matemáticas. Y supuse que las vacas iban a pasar. Pues no fue así, no me acuerdo ya completamente de eso. Estuve una semana inconsciente, tuve una fractura en el cráneo. El médico me dijo que se me abrió unas uniones que hay en el cráneo y estuve dormido una semana en estado de inconsciencia. Y yo recuerdo es cuando desperté y la vi a mi mamá que estaba llorando y un médico de ellos, López Portilla, que todavía vive, pero ya tiene muchos años, y soy muy amigo del hijo, el doctor Santiago López. El doctor con otro médico me estaban haciendo pruebas, era para ver si no había perdido la memoria. Por eso era que me estaban haciendo leer. Yo recuerdo que las letras las veía muy borrosas, pero sí leí.
Y apenas leí, pues mi mamá comenzó a llorar y era de la felicidad, porque seguramente pensaban que yo había perdido la memoria. Estuve como un mes en recuperación y el problema es que en el colegio, yo estaba en cuarto de bachillerato ¿Sí? en esa época, se había corrido el cuento de que yo había quedado loco. No sé. Corrido Sí. de la teja. Sí. Y no resulta que fue todo lo contrario. No, y recuerdo muy bien una frase del doctor Dorado Garcés, que desafortunadamente ya no vive, Ajá. que era el dueño de la clínica, que tampoco no existe, la clínica moderna. Él me dijo, oiga, joven, me dijo, con ese trancazo que usted se pegó, o va a quedar bien loco, o le va a ir muy bien en la vida. Entonces, yo creo que ambas cosas se han cumplido. Me ha ido bien en la vida. Y tengo la locura, pues, por la astronomía. Él tuvo un traumatismo de cráneo severo, permaneció en coma por 8 días y fue tratado con unos medicamentos que consiguieron a través de radioaficionados de Estados Unidos, que entiendo eran vasodilatadores cerebrales, para mejorar y tratar de que él se recuperara del coma. Yo entiendo pues la historia que me contó mi papá, que Alberto Quijano pues estuvo en coma luego de ser tratado con este medicamento, a los 8 días despertó y él despertó, lo hicieron leer y pues todos se pusieron muy contentos porque pues se había salvado, porque no habían, como dije en la época, muchos recursos para tratarlo. Manifestaba que Alberto cuando era pues adolescente no era bueno para matemáticas, pero luego de este golpe y del tratamiento que recibió y un tratamiento que le hizo el doctor Humberto Dorado con electroimanes que le aplicaba sobre la cabeza, como un casco con electroimanes, él dice que empezó a adquirir habilidades especiales para las matemáticas y que lo que anteriormente para él era difícil, complicado, fue muy simple de resolver y fue pues un éxito de que se volvió físico, famoso. Como medio año después del accidente, me di cuenta que ya entendía un poco de fórmulas que antes no entendía. Y me di cuenta que había adquirido gran capacidad para las matemáticas, y la física. Entonces, yo ya entraba a quinto de bachillerato, el accidente fue en cuarto de bachillerato. En quinto de bachillerato era la época complicada para los estudios, que uno estudiaba física, química, matemáticas, trigonometría. Filosofía. El coco. Sí, era el coco en esa época, ¿no? Pues le cuento que vi las cosas como demasiado sencillas y usted recuerda muy bien el álgebra de Baldor, que es un libro muy bueno, pues cogí el libro de Baldor. Sí, cogí el libro del álgebra de Baldor y lo estudié por mi cuenta y me desatrasé, y cuando entré a bachillerato fui muy bueno en física, en matemáticas, en química, en filosofía, y se me cambió el mundo. Agradezco al accidente. Agradecerla. Sí, al accidente. Pues es una cosa inexplicable. No, sí me han explicado los médicos que se puede cambiar como la programación del cerebro en un accidente, en bien o en mal, ¿no? Por eso yo no aconsejo a los que tengan malas capacidades para las matemáticas que hagan lo mismo, porque el golpe hay que sabérselo dar bien, ¿no? Es posible que haya este tipo de situaciones, ¿no? Pero pues tendríamos pues, que probar científicamente, pero la aseveración del doctor Quijano pues es impresionante, porque los profesores quedaron asombrados después de que él tuvo el traumatismo y la recuperación. Él empezó a tener esas habilidades que antes no las tenía, y el único antecedente era el golpe y el tratamiento que había recibido. Entonces se asume por lógica de que fue consecuencia de esta situación. Él siguió estudiando y entró después, terminó el bachillerato y entró a la universidad y entró a estudiar una licenciatura en física y matemáticas. ¿Sí? Y por ahí empezó y ya me dejó regado a mí completamente, ya tenía que saludarlo con más respeto a él, ¿no? Porque era inquieto, muy inquieto en todas las cuestiones científicas que había.
Y no pude ingresar directamente a la Universidad de Nariño en esa época porque mi papá era decano. Y mi papá no quería que, él siendo decano en la universidad, y yo entre como profesor. Me dijo, usted joven, hasta que yo esté de decano, usted no entra aquí en la universidad. Entonces me quedaban dos opciones. Él era muy ético, ¿no? ¿Sí? Y era un ejemplo. Ahora hay pocas personas así. Tenía dos opciones. Una, seguir estudiando ingeniería electrónica, Sí. o la otra era, por ejemplo, trabajar en la docencia. Y le comentó un profesor mío, el doctor Gustavo Rodríguez, que lo recuerdo con mucho cariño. Él en una oportunidad en el colegio, yo le discutía mucho los conceptos que él tenía de filosofía, porque él nos hablaba de un tiempo absoluto, y yo ya había leído la relatividad. Entonces un día le dije, profe, Caramba. yo no estoy de acuerdo con sus conceptos. Y él un día, como era un muy buen profesor, me dijo, ¿sabe qué? Mañana la clase la dicta usted, en sexto de bachillerato. Lo retó. Sí, entonces dicté la clase sobre relatividad a los compañeros, y después de esa clase me dijo, Alberto, no le entendí la parte matemática porque yo soy filósofo, pero lo felicito porque usted va por buen camino, me dijo. Y le quiero comentar lo siguiente, él todavía vive, luego fue asesor en la Secretaría de Educación de aquí de Nariño, y él un día me llamó por teléfono y me dijo, ¿quiere aceptar un trabajo? Hay una profesora que renunció en un colegio, en un nocturno, quiere aceptar el trabajo. Entonces yo le dije, déjeme pensarlo, le digo, en esa época uno podía hacer eso, ¿no? Sí, 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 definitivo. ¿Y sabe qué? Consulté a la almohada y en mi casa, y me dijeron, pues que acepte. Iba a ganar ya un dinero, aunque no sea mucho, ese me servía después si yo quería estudiar ingeniería. Pues ya acepté el trabajo y estuve 7 años en un colegio. En esa época los nocturnos eran muy buenos porque iba gente trabajadora a los colegios, y la pasé muy bien. Y también estuve en un colegio de niñas, colegio de la enseñanza, que ya desapareció, y las mejores amigas de mi vida son alumnas de ese colegio. Siempre a veces nos reunimos para hablar del pasado y del futuro. ¿Cómo llega a la Universidad de Nariño a ser docente? Bueno, después un ilustre profesor mío, el doctor Caicedo, que fue profesor mío en electricidad y en electrotecnia, y que era el campo fuerte para mí porque yo lo aprendí desde joven en forma autodidacta en la electricidad. Él, debido a que fui buen estudiante, me llamó algún día y me dio carga académica como profesor hora cátedra. Hora cátedra. Sí, y luego más adelante, en 1983, entré como profesor de tiempo completo a la universidad. Para la Universidad de Nariño, pues fue una suerte, digamos, ha sido un evento, el haberlo vinculado, ¿no? Bueno, me precio de haber ayudado a vincularlo cuando yo fui director del Departamento de Física e Ingeniería, que era en ese tiempo, en el 1981 o 2, ¿no? Entonces entró como profesor hora cátedra. Y claro, yo lo conocía como estudiante que había sido, ¿no? No, pues entre todos los aspirantes, este es el man, este es el tipo. Bueno, y de allí ya fue luego, un par de años tal vez, no sé, profesor de tiempo completo, su hoja de vida, la miramos por allí, que entre todos. No, muy bien. Sigue más educación para usted. Llegó inclusive a estudiar en el exterior. Sí, me gané una beca que me la dio la Universidad de Puerto Rico. Allá estudié el máster en física pura y astronomía, y para mí se abrieron las oportunidades porque es una universidad de Estados Unidos. Tuve contacto ya con científicos que trabajaban en NASA y con científicos de diferentes ramas del conocimiento. Lo veo yo a usted con una chaqueta, parece de aviador, y con un símbolo de la NASA, un botoncito de la NASA. ¿Cuál ha sido pues esa experiencia suya con este centro de experimentación? Sí, ha sido fascinante porque cuando era niño
algún día dije, tengo ¿Lo que has soñado? visitar esos caminos grandes de la NASA. Y me conocen mucho todos los científicos colombianos que trabajan en NASA, como la doctora Adriana Ocampo, el doctor César Ocampo, el doctor Iván Ramírez, ingeniero aeroespacial. Ellos saben de nuestro trabajo. Y la doctora Adriana siempre se comunica conmigo a través de correo electrónico, está al tanto de todo lo que hacemos. Y este escudo y otros escudos que tengo allá son recuerdos de las veces que he estado en NASA, en lanzamientos de naves espaciales, que he estado en los laboratorios, en congresos científicos, en varias partes del mundo. 5, we're ready to start. 2, 1, 0. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour from NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Desde muy niño Alberto Quijano Bogniza, pastuso de nacimiento y de ascendencia yugoslava, inició su camino hacia las estrellas y su pasión por la astronomía. Hoy es uno de nuestros astrónomos más reconocidos y de talla internacional. Un orgullo pastuso al servicio de la humanidad, reconocido por la NASA. Así continuamos desde Pasto, Nariño. ¿Tu vínculo con la NASA cuál ha sido? Bueno, hemos trabajado indirectamente, por ejemplo, en un primer proyecto, tomando fotografías y datos del proyecto Impacto Profundo, eso fue en el 2005, y debido a los trabajos que nosotros hicimos, yo fui invitado a un congreso en Bruselas, Bélgica, donde estuvieron todos los científicos de NASA que diseñaron Impacto Profundo. Lo conocí al doctor Mike Herm, a los científicos japoneses, son muy amigos míos, siempre nos encontramos en todos los congresos. Y también otro proyecto muy interesante, es una invitación que nos hizo hace 1 año y medio el doctor David Ardila, un ilustre científico colombiano que trabaja con el telescopio Hubble, telescopio Spitzer. Él invitó, ponle cuidado a esto, a que tomemos datos paralelos con el telescopio Hubble. El telescopio Hubble examinando 2 estrellas de la constelación de Tauro. Desde el observatorio de Pasto. Desde Pasto simultáneamente. Caramba, asombrado. Fue un trabajo simultáneo. El telescopio Hubble de Estados Unidos tomando en el mismo tiempo los datos que estábamos tomando nosotros y luego juntamos esos datos y en este momento tenemos una gran colaboración para la ciencia. Ese fue un proyecto de NASA y vamos a presentar nuestras conclusiones en una revista de alto nivel que es la revista Science en Estados Unidos. Ya que habla de eso, ¿publicaciones anuales Sí, suyas? sí, tenemos científico? muchas publicaciones, por eso nosotros estuvimos durante 4 años en el máximo escalafón que da Colciencias a los grupos de investigación. Estuvimos en la calificación A, ahora ha cambiado las calificaciones, son completamente diferentes. Ahora en este momento no hay distinción entre los grupos, pero cuando los grupos se distinguían, nosotros estuvimos con calificación A. Otro de sus logros fue desde aquí, desde el Observatorio de Nariño, pues detectar ya un eclipse, ¿no? Sí, y no es un eclipse de luna ni eclipse de sol, que eso es fácil. Lo que Ahí detectamos, explíqueme eso, por favor. Sí, lo que detectamos es lo siguiente. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA recientemente descubrió que el asteroide 1998 Q2 posee una luna,
un asteroide de 2.5 kilómetros posee una luna de 800 metros. Yo le dije a mis estudiantes, esa luna está grande y está muy cerca del asteroide. Yo creo que la podemos detectar desde nuestro observatorio y la detectamos. En el mundo me di cuenta lo siguiente, en este congreso último, Congreso Mundial de Astronomía de la Sociedad Astronómica en Denver, Colorado, se expuso ese trabajo y solo hay 8 informes en todo el mundo de ese eclipse y uno de esos informes es nuestro. Entonces aparezco como coautor en un trabajo al lado de científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Gran Radiotelescopio de Arecibo y le comento lo siguiente. En ciencia se respeta el trabajo de las demás personas. Sí. Me pidieron permiso a mí para si podían publicar mis datos en su artículo y lógicamente pues dije que claro, que con mucho Obviamente, gusto. ¿qué siente usted como científico, como inquieto en la investigación, que tenga este reconocimiento a nivel mundial? Es muy emocionante. A veces me pellizco para ver si no estoy soñando, porque hemos hecho gran cantidad de cosas con instrumentos que son relativamente pequeños. Hay profesores en Colombia que piensan que uno no puede hacer investigación con telescopios pequeños, y yo les puedo afirmar que están equivocados. Galileo hizo experimentación con un telescopio mucho más pequeño, parecido al que tenía mi abuelo. ¿Hay que ser recursivo entonces? Hay que ser recursivo. Y muy estudioso. ¿Sabe qué? Conocimiento. Lo que usted dice es la clave. Uno tiene que ser recursivo y afortunadamente nací en Pasto, una ciudad que ahora está unida con todo el mundo por internet. Pero en la época en que yo nací en el campo de la ciencia estábamos completamente separados. Lo miro como persona, más que todo un científico sencillo, un científico que infunde pues amistad, que le digo yo, muy abordable, que los niños, los jóvenes no tienen problema, ¿no? No, pues no es el doctor incompetente, no, es el sencillo. El buen científico es sencillo, lo que le decía yo. Por ahí algún dicho que hay que me gusta. Entre más alto es el bambú, más bajo se inclina. Interprételo. Muy orgulloso de que sea mi amigo. ¿Usted cree que ha sido reconocido su trabajo y sus conocimientos como debe ser aquí en Colombia? Sí, le quiero comentar que sí, porque conocen mucho de mis trabajos los científicos colombianos, los que trabajan en la astronomía, también han sido aceptados a nivel mundial. Tengo el enlace con los científicos colombianos que trabajan en NASA, que yo creo que ese es el mejor fruto que yo he alcanzado. ¿Hay la ayuda gubernamental adecuada y precisa para las investigaciones y para la ciencia y para los científicos? No, yo creo que en Colombia no se da esa ayuda. Le comento lo siguiente, hace unos pocos años atrás China y la India estaban atrás de nosotros y en este momento la India y la China son potencias mundiales nucleares y en investigación espacial. Hace 4 días la India mandó una sonda a Marte. Colombia está muy lejos de enviar sondas a Marte, ni siquiera a la Luna. Estamos muy lejos para eso. La China va a colocar a finales de este año, va a colocar una nave robótica en la Luna. Entonces nosotros estamos muy mal. ¿Por qué? Porque no se da la importancia que tiene la ciencia pura y la educación. Yo creo que Es muy cierto. el progreso de un pueblo está en el apoyo del gobierno a la ciencia pura, no únicamente a las ciencias aplicadas. Hay personas que creen que lo importante son las ingenierías, la medicina. Sí, señor. No, la clave está en las ciencias puras, en física, matemática, biología, química. Esas son las ciencias que mueven el mundo. Y aquí en Colombia no hay apoyo para eso. Y las personas y los jóvenes no estudian esas materias porque creen que es más rentable estudiar un derecho, una medicina, una economía. Entonces él está sembrando aquí una buena semilla, digamos, de inquietud científica ¿no? por la astronomía y tal. Eso me parece pues bueno. Y ahora, según me cuenta, con el planetario que se va a crear aquí en la Universidad de Nariño, ¿no? Eso va a ser un logro de
él pues por el empuje de él, pero para la Universidad de Nariño y para el departamento, qué sé yo, va a ser un planetario en donde los niños van a poder venir, los jóvenes, a entusiasmarse por la ciencia y en particular por la física y por la astronomía. También tiene como proyecto el planetario. Sí. Es un gran reto. Sí, y ese es un proyecto muy interesante. Ya por regalías tenemos ya financiado la primera etapa. Vamos a crear aquí en la ciudad de Pasto un planetario similar al que hay en Bogotá. Vamos a tener un museo de ciencias espaciales que nos va a ayudar NASA, los científicos colombianos que trabajan allá. Y vamos a tener también un telescopio ya más decente, de 1 metro de diámetro, porque el telescopio que nosotros tenemos es un telescopio de 40 centímetros. Y póngale cuidado a esto, si con un telescopio de juguete hemos hecho todo lo que hemos hecho, esperen a que tengamos un telescopio de 1 metro de diámetro. Estará entonces usted súper feliz con su juguete, con su nuevo sí, juguete. Y bueno, eso demora su tiempo. ¿Hincha de qué equipo? Deportivo Pasto. Deportivo Pasto. ¿Cómo van las apuestas con el Pasto? Yo creo que va a pelear nuevamente el primero y segundo puesto. Yo creo que el Deportivo Pasto ha hecho lo mismo que nosotros en la astronomía. Con pocos recursos ha hecho gran cantidad de cosas. El Deportivo Pasto yo creo que tiene mejor historia que los equipos de otras partes de Colombia que tienen buen capital y que ya no están jugando. Algunos ni siquiera en la primera. Ay, no, me está echando vaina eso también. Un plato típico de comida. Cuy. El cuy. Sí. Sabroso el cuy. Sí, el cuy. Sí. ¿Los carnavales de Pasto se los goza? Sí, son fantásticos. Y le comento, los he jugado desde que era niño, ya con diferentes opciones, diferente filosofía, y tuve la suerte de que el carnaval de este año, en él diseñaron una carroza como un homenaje a mi trabajo. Se llamaba Lo que Somos, y esa carroza quedó en el 5º lugar, una carroza muy bonita. Estuve en Bogotá, ahora en la presentación de los carnavales de Pasto. Yo lo conocí a él el día que lo fuimos a visitar para pedirle el permiso de que le íbamos a hacer un homenaje. Lo conocíamos a través de la radio, de la televisión y de los medios, pero no personalmente. Y a partir de ese momento pues nos hemos convertido como en muy buenos amigos, en una amistad muy correcta con él. La carroza fue muy aplaudida, la gente estuvo muy contenta, los pastusos se dieron cuenta pues que sí valía la pena hacerle ese homenaje al doctor Alberto y nos fue muy bien, pues nos fue muy bien durante el recorrido con él. ¿Era pues de malas para las mujeres? ¿De malas para el amor? Sí, digamos que sí. ¿Por qué? Porque no me hacen caso. Por ser, digamos, conocido. No, como nerd, seguramente pensaban, este joven ya se dedicó a la ciencia, entonces no promete nada. Yo creo que prometían más los que bailaban bien. ¿No era el chico popular? No, yo no era el chico popular, no. Pero bueno, sí era el chico popular en la ciencia, en quemar fusibles, en hacer experimentos. En dañar cosas, sí, y en acomodarlas. De hecho, siempre ha sido difícil entender ese otro amor de Alberto por la ciencia, por entregarse para sus estudiantes, los jóvenes, los niños. Sí, él es un estudioso de tiempo completo. Me permite un poco más adentrarme en conocer el mundo, en conocer pues lo que nos rodea, ¿sí? Me parece fundamental aprovechar los conocimientos del doctor Quijano, ya que es un hombre que tiene reconocimiento a nivel mundial, a nivel nacional. Y creo que es un privilegio para la universidad tener ese conocimiento. También me ha interesado conocer el mundo, saber en dónde vivimos y cómo se
se ha ido conglomerando a través del tiempo y cómo ha sido su función y las investigaciones que han hecho la NASA y todos esos conocimientos pues previamente aquí en el observatorio. Es impresionante cómo él llega a los jóvenes compartiendo sus conocimientos, sí han dado frutos. Es bonito, aún nosotros estamos como un poquito atrás de él, pero podemos ver esa emoción que él tiene, ¿no? Su sensibilidad es incorregible, es rebelde, es poeta, pues es fuera de este mundo. Para los estudiantes que creen que la ciencia es aburrida, es mentiras. La ciencia es fascinante. Es fascinante como es fascinante el amor, como es fascinante el deporte. Las emociones son muy profundas. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que uno puede conocer a personas completamente diferentes de otras naciones, conocer otros idiomas y muchas veces eso no le cuesta absolutamente nada a uno, los viajes. Gracias por recibirnos en su observatorio, gracias por dejarnos conocer un poco de su vida, de sus sueños, de todo lo que ha logrado. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes y quedan invitados para los carnavales y que visiten nuestro observatorio y que viva Pasto Carajo. Que viva Pasto Carajo, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Continuamos desde Pasto, capital del departamento de Nariño, con la historia de este singular diccionario, donde se recopilan las palabras más antiguas del dialecto pastuso, las cuales, en muchos casos, en el habla local y departamental, han perdido vigencia por la falta de uso. Continuamos así, en Crónica con Cadequique Viajero. Achichay, achichucas. Cuando usted escucha palabras como estas, indiscutiblemente hace referencia a esas personas que son custodiadas por el volcán Galeras. A su mente viene la imagen de ese plato típico, conocido como el cuy, e inevitablemente se traslada a la ciudad sorpresa, a Pasto. Él es Rafael Sainz Moncayo, médico titulado desde 1980. A su profesión y especializaciones también se le suma el rescate de 1900 palabras que utilizaban los abuelos de esta tierrita sureña y que hoy por hoy las nuevas generaciones han dejado en el rincón del olvido. Ya los pastosos ya somos pocos más bien, ¿no? Viéndolo bien, ¿no? Aquí hay mucha gente pues, de otras partes, ya cambia, ¿no? Como Cali, Medellín, y se está perdiendo el dialecto propiamente de aquí de Pasto Nariño. Durante 10 años el médico pastuso Rafael Sainz se dedicó a recordar esas palabras con las que creció y aprendió a relacionarse con sus amigos de infancia. La palabra guagua es muy común. Guagua también es del quichua. Quiere decir niño, criatura, niño pequeño, guagua. La palabra locro. Locro es una sopa muy tradicional aquí de nuestra región. Tenemos la palabra quinde. Quinde es el colibrí. Angarillo. Angarillo quiere decir una persona sumamente flaca. Churoso, por ejemplo. Bueno, quizá esta no sea muy graciosa, pero de todas maneras llama la atención en otras partes del país. Quiere decir crespo. Quilico quiere decir como enclenque. Él se dio a la tarea de recopilarlas de forma alfabética, cuyo resultado, por volumen, fue este diccionario que reúne la particular terminología de los pastusos.
Además de las voces y locuciones comunes para todos los moradores de esta comarca, el texto recoge aquellas de uso propio campesino, términos que en los Andes nariñenses se usan con el mismo significado que tienen en el resto de Colombia y demás países de habla hispana, pero que en esta parte del país adquieren particular acepciones adicionales. El libro tiene un carácter histórico, entonces hay muchas voces, muchas palabras que han ido desapareciendo para ser sustituidas por otras que nos han llegado de otras regiones del país, pero entonces pienso que no debe perderse la riqueza dialectal que tenemos acá. Lejos de las burlas que durante años han despertado esta particular forma de hablar, el autor del Diccionario de la Lengua Pastusa, que cuenta con 306 páginas, ha contribuido con el cuidado y la protección de las tradiciones orales de esta comarca, pues ya los jóvenes de hoy en día no se avergüenzan de utilizar palabras como Achichay, pues aquí es cuando uno tiene bastante frío. Bámbaro. ¿Qué significa? Que significa que es como tonto. y que los identifica como auténticos nariñenses. Una de las características es la abundancia de quichuismos. Digo quichuismos, ¿por qué? Porque tenemos influencia del dialecto quichua. El dialecto quichua es uno de los 9 dialectos oficiales del quechua. El quechua es la lengua oficial. El Ecuador llegó acá a través de los yanaconas. Yanaconas eran los sirvientes, eran gente que trajeron los españoles aquí a estas regiones, no solamente aquí en Nariño, sino en otras partes de Colombia, para efectos de administración, servicio, etc. Entonces, mucha gente, y hay hombres y mujeres en grandes cantidades, ellos se quedaron aquí y obviamente enriquecieron el español con su idioma o su dialecto. Entonces, aquí es una de las regiones de Colombia donde más se conservan esas palabras, porque también hay palabras de origen quichua en otras regiones de Colombia, incluso en el Cauca, en el Valle, en el Tolima, en el Huila, etc. Pero donde más se conserva es aquí en nuestra región. Entonces, esa es una de las características, la abundancia de los quichuismos. Fueron tantas las palabras que el médico logró recordar y recoger entre amigos y familiares que gran cantidad quedaron por fuera en las 2 ediciones de este peculiar diccionario. Entonces, en un intento desesperado por continuar mostrando su amor por las tradiciones y costumbres de su tierrita, escribió otro libro que incluye el mayor orgullo de Pasto, el carnaval de negros y blancos, y le dio por nombre una frase que parece hecha para el campo de batalla. Sería Paso carajo. Una frase que deja salir el sentimiento más profundo y espontáneo para galardonar a una de las ciudades más antiguas de América y Colombia. Este libro fue publicado en el año 2011, en diciembre de 2011. Viva Pasto Carajo es un resumen de la historia de nuestro carnaval de negros y blancos. Cuenta detalles acerca de nuestro carnaval, sobre su historia, y de una forma bastante clara y ordenada, y obviamente de manera breve, para que pues la gente pueda informarse de manera rápida acerca de nuestro carnaval. En el libro de 180 páginas se revelan secretos sobre la historia del carnaval de negros y blancos que ni siquiera los mismos pastusos conocían. El juego de negros viene de Popayán. En el siglo XVII, los negros de Popayán recibieron se les dio un día libre a ellos. El rey de España les concedió un día libre, que era el 5 de enero. Entonces, cuando los negros esclavos de Popayán se enteraron de esa noticia, salieron a celebrar a las calles de Popayán, a tiznar con carbón a los blancos. Entonces ahí se origina el juego de los negros, que en Popayán tuvo una época en que se practicaba. Todavía se practica en algunos barrios populares de Popayán. El Manual del Carnaval de Negros y Blancos, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un libro de lectura obligada para quienes desean vivir estas fiestas
Y es precisamente de estas fiestas de gran colorido que les hablaremos en el próximo capítulo de Crónicas con K de Quique. Por eso les invitamos a que no se pierdan la próxima emisión de nuestro programa, donde ustedes podrán hacer un viaje con nosotros por el carnaval de negros y blancos, el juego de la alegría y la mezcla étnica más grande de Colombia. Hasta entonces. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la ANTV.